en esta, vamos, ya la octava edición del Lung Day. Este es vamos, una reunión que hacemos por el placer de transmitir conocimiento en lo que es el pulmón a toda aquella gente que estén interesados, y juntamos a un elenco de científicos e investigadores, pues para que todos los podamos escuchar desde un entorno libre, sin ánimo de lucro, completamente, es decir, se puede registrar todo el mundo. Am, para hoy, esta sesión es una sesión de distrés respiratorio del adulto, y hemos escogido los organizadores tres temas que pensamos que pueden ser de gran interés. Bien, estamos organizando al doctor Rayin Roldán de Perú, conocido por todos ustedes por sus estudios de posicionamiento lateral, en este caso con tomografía de impedancia, etcétera. Después tenemos al doctor Oriol Roca, experto en trabajo respiratorio y además en ventilación con alto flujo no invasiva, que está en España, en Partaudí actualmente. Y después Adrián Cecato, que también está en Partaudí, donde ha trabajado muchísimo en las cohortes, en este caso de ARDS COVID. Y hemos planteado tres preguntas que son innovadoras, preguntas que yo creo que son a pie de cama súper interesantes. Y no sé si el doctor Rollán está aquí, pero en todo caso empezamos con el doctor Roca, y les comento que las preguntas del doctor Roca serán al final de su intervención. Tenéis 15 minutos para transmitir el mensaje. Yo ruego que seáis estrictos y podemos empezar. Oriol, cuando tú quieras. Muchas gracias, Luis. Déjame compartir pantalla. Ah, se ven bien las diapositivas, espero. Ya Perfecto. que está, Correcto. ya, Muy ya la bien. activé. Am, Estos son mis conflictos de interés y un poco la agenda de la charla. Básicamente, el primer tema que tocaremos es cuáles son los mecanismos que hacen que un paciente con fallo respiratorio agudo y tratado con ventilación mecánica no invasiva o alto flujo falle y por lo tanto necesite escalar el tratamiento a una intubación endotraqueal. Hace ya algunos años se describió el mecanismo de cómo podíamos minimizar los settings de la ventilación mecánica a fin de minimizar la progresión del daño pulmonar ya existente. Y como les digo, No, esto se describió en pacientes con ventilación mecánica, pero mecanismos similares también actúan en pacientes tratados con soporte no invasivo o incluso no trae sin altavoces, ningún como el tipo, sistema, nada. perdón, Desde estaba viendo. organización, podríamos silenciar a todo el mundo que no fuera el doctor Roca. Gracias. Rollín, irás eh, después del doctor Roca. Sí, Oriol, por favor. Perfecto. También hay mecanismos que actúan sobre aquellos pacientes que no están sometidos a ventilación mecánica, pero que tienen el mismo efecto y que acaban, como ven al final de la diapositiva, en una progresión de la lesión pulmonar preexistente. Me gustaría solo enseñarles a modo de ejemplo este caso de un paper ya de hace más de 10 años de Takeshi Yoshida en el Blue Journal, en el que hablaba del efecto Pendeluft, donde debido a la heterogeneidad de la lesión, vemos como, no sé si ven mi puntero, pero en la zona 3 y en la zona 4 el aire entra al inicio de la inspiración, mientras que en la zona 1 y en la zona 2 el aire no entra. Es decir, que todo el volumen corriente se reparte en un primer lugar en la zona dependiente y luego se traslada a en la zona dependiente y luego se traslada a la zona no dependiente. Y esta es la imagen que tiene con tomografía de impedancia eléctrica. A la izquierda, un paciente con un péndulo marcado en el que el aire va primero a las zonas dependientes, es decir, a las zonas dorsales, y luego se traslada arriba. Esto provoca una sobredistensión regional y en cambio a su derecha pueden ver una respiración mucho más homogénea en la que la insuflación del pulmón de las zonas dependientes y no dependientes es mucho más sincrónica. Esto es ya de por sí un mecanismo de lesión que muchas veces pasa inadvertido porque si no tenemos este tipo de dispositivos no podemos observar. ¿Qué pasa con el timing de la intubación? Probablemente es una de las preguntas más difíciles de responder en intensivos. Hay papers ya muy clásicos que nos asociaban la intubación tardía con peores outcomes. Este es un estudio de aquí del Clínic de Barcelona en el que, como ven, a más horas de ventilación no invasiva,
en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, más riesgo de muerte, y un resultado similar apareció en este paper coreano publicado en Intensive Care, que es un poco el que abrió la caja de Pandora en el tema del alto flujo. Tenemos datos más recientes y esto se ha repetido también en las cohortes, por ejemplo, del CIBERES-UCI COVID, pero estos son los datos de la cohorte de validación del ROX y como ven, comparado con aquellos enfermos que se intubaron dentro de las primeras 6 horas como el punto de referencia, vemos que a partir de las 12 horas hay un aumento del riesgo de muerte en el hospital para los pacientes. Es decir, que sí que parece haber una cierta asociación entre tiempo de intubación o persistencia del fallo respiratorio y riesgo de muerte en el hospital. ¿Y por qué es debido a esto? Pues como hablábamos antes, por probablemente una progresión de la lesión que no evitamos con la instauración del soporte respiratorio no invasivo. Y así aquellos enfermos que están más tiempo con una frecuencia respiratoria mayor de 25 o más hipoxémicos, es decir, con una relación PO2-CO2 por debajo de 100, al momento de la intubación tienen una mayor presión motriz en la vía aérea, es decir, como reflejo de este daño pulmonar. Pero obviamente nos debatimos siempre en, la ventilación mecánica en este enfermo será beneficiosa y por lo tanto podremos mejorar la progresión de esta lesión que no hemos conseguido con los soportes no invasivos, pero como contrapartida también tiene unos efectos deletéreos y por lo tanto tenemos que poner en la balanza cuál de ellos está predominando en cada momento para decidir el timing correcto de la intubación, porque como decíamos, la ventilación mecánica tiene riesgos, pero también tiene beneficios en aquellos enfermos en los que el soporte respiratorio no invasivo no es suficiente para detener la progresión de la lesión. ¿Y cómo lo podemos hacer todo esto? Pues mirando variables respiratorias, biomarcadores circulantes o algunos scores. Lo que sí que es curioso es que, y estos son datos de un estudio de Chris Yarnell de Toronto, en el que usó los datos del MIMIC y del Amsterdam UMC para definir diferentes triggers de intubación, que los ven todos en blanco en la parte izquierda de la diapositiva, y lo que pueden ver es que a las 3 horas, que es lo que determina la franja naranja que tienen al principio, pues a las 3 horas menos del 20% de los enfermos, solo en el caso de los vasopresores, en la cohorte de Ámsterdam, menos del 20% de los enfermos que cumplían este criterio para la intubación estaban realmente intubados. Es decir, que nosotros mismos, por el motivo que sea, cuestiones logísticas dentro de la UCI, cualquiera que sea el motivo que decidamos, pese a conocer algunos puntos de corte a partir del cual estamos considerando ciertamente la intubación del enfermo, vamos mucho más lentos en la vida real y por lo tanto sí que estamos generando un cierto retraso en la intubación en la práctica real. ¿Cómo podemos identificar el fallo de manera precoz? Pues en el caso del alto flujo nosotros describimos el índice ROX, en el que por debajo de un determinado valor se asociaba a un mayor riesgo de ventilación mecánica, mientras que por encima de un valor aproximadamente de 5, pues pocos pacientes requerían ser intubados y ventilados mecánicamente. Y como ven, hay una diferencia entre el punto de corte alto y el punto de corte bajo. Esto corresponde a un cierto grado de pacientes que tienen el mismo riesgo de intubación endotraqueal que el resto, pero lo que podemos hacer es valorarlo a través del tiempo y vemos que aquellos en los que mejora este índice pues tienen mayor probabilidad de no necesitar ser intubados, mientras que aquellos en los que no mejora el índice, no hace falta empeorar, sino tan solo que no mejore el índice, pues probablemente necesiten intubación endotraqueal y esto es lo que estamos testando ahora mismo en un ensayo clínico aleatorizado para intentar responder si el uso del índice ROX añadido a los criterios de intubación tradicionales facilita la detección precoz de estos enfermos y podemos intubarlos antes y así mejorar su pronóstico.
¿Y por qué este nuevo índice? Porque nuestra intención era juntar dos parámetros que se usaban para determinar el fallo del soporte respiratorio no invasivo en un solo índice para así ser más precoces en cuanto a la intubación. Y en las columnas ven aquellos enfermos que a las 6, a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas cumplían el criterio de intubación según el índice ROX. Estos enfermos no fueron intubados en ese momento. ¿Y qué pasó con estos enfermos? Porque así lo que vimos es que prácticamente el 90% de estos enfermos finalmente requirieron ser intubados. Es decir, que si hubiéramos utilizado el índice ROX y no los criterios tradicionales, probablemente hubiéramos intubado antes de estos enfermos y quién sabe quién hubiera sido el pronóstico. En cuanto a la no invasiva, pues hay scores un poco más complicados, pero también fáciles de usar a pie de cama, como el HACR Score, que contempla la frecuencia cardíaca, la presencia de acidosis, el nivel de conciencia de los enfermos, la oxigenación y la frecuencia respiratoria, que han demostrado también tener una gran capacidad de identificación de esos enfermos que no van a ir bien con no invasiva y que por lo tanto se podrían beneficiar de una intubación más precoz, con un corte, como ven aquí, de 5 y unos valores de capacidad diagnóstica muy considerablemente aceptables, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues como concepto, nosotros ponemos el soporte respiratorio no invasivo para disminuir el esfuerzo el esfuerzo que está realizando el enfermo. Y esta es una cohorte de enfermos que se monitorizaron con catéter de presión esofágica y lo que pueden ver es que el swing de presión esofágica en aquellos enfermos que falló no mejoró con la instauración de la no invasiva y por lo tanto aumentó la presión transpulmonar, es decir, que el enfermo mantuvo el esfuerzo y sobre este enfermo se añadió la presión de soporte que nosotros le estábamos dando y por lo tanto la presión transpulmonar fue más alta, mientras que en los enfermos que mejoró claramente disminuyó el soporte y esto hizo que la presión transpulmonar se mantuviera y por lo tanto no hubiera una progresión de la lesión. Y esto es más o menos lo que estamos viendo aquí, es el enfermo que mejora disminuye el esfuerzo y la presión transpulmonar dinámica en este caso es más baja y en cambio en aquellos enfermos que fallan el esfuerzo es mayor y por lo tanto la presión transpulmonar dinámica en este caso casi llega a 50 centímetros de agua. También podemos usar la ecografía diafragmática y medir la fracción de engrosamiento del diafragma. Y vemos que aquellos enfermos que son capaces con la no invasiva de engrosar el diafragma, es decir, que su diafragma es más fuerte, tienen menos probabilidad de fracasar en comparación con aquellos enfermos en los que el diafragma no engruesa tanto. Un punto importante y que nosotros hemos retomado ahora es la importancia de la PCO2 como surrogate de la determinación de esfuerzo. Obviamente, fuera de estudios fisiológicos, no usamos catéteres esofágicos en enfermos que no están ventilados mecánicamente, pero lo que sí que podemos ver es la importancia de la PCO2 y la importancia de la hipocapnia. La hipocapnia como señal indirecta de esfuerzo. Y vemos que en este análisis post-hoc del Genibot del grupo de Roma, en aquellos enfermos hipocámnicos son los que más se benefician de la presión positiva y en los que menos útiles del alto flujo. Así pues, lo que dijimos, o hemos cambiado un poco el paradigma, mi opinión es ser un poco más agresivo en la monitorización cuando el enfermo está en la UCI con alto flujo y monitorizar no solo la saturación, sino también el nivel de PCO2 como una medida indirecta de esfuerzo inspiratorio. Otro parámetro importante es la oxigenación. Estos son datos del LangSafe, de los pacientes que se trataron con no invasiva y pueden ver que si bien pues aquí cuando se consideraban todos los pacientes solo había una tendencia en que la no invasiva pudiera ser perjudicial, las curvas se separan cuando miramos el subgrupo de enfermos más hipoxémicos, aquellos que están con una PAF inferior a 150. Es decir, que si el enfermo está gravemente hipoxémico, probablemente
no se beneficiará del soporte respiratorio no invasivo. Es decir, si no podemos corregir la hipoxemia con el soporte no invasivo, probablemente tendremos que escalar la ventilación mecánica invasiva. Y esto es algo que sabíamos de hace tiempo. Solo miren, esto es un estudio también de Takeshi Yoshida, en el que generó dos modelos de lesión. Estos son pacientes intubados, pero solo para ver el daño que genera el esfuerzo inspiratorio espontáneo cuando la lesión es leve o cuando la lesión es grave. Y la ven abajo la grave, arriba la leve, y ven que cuando se conserva abajo a mano derecha la respiración espontánea en presencia de una lesión grave, la lesión se magnifica, mientras sucede todo lo contrario en casos de lesión leve. Por lo tanto, y esta severidad de la lesión se define básicamente por el grado de hipoxemia. Otra cosa que tenemos que monitorizar es el tidal expirado, y esto también podría ser un surrogate una medida indirecta de esfuerzo o de drive inspiratorio. Aquellos enfermos que cuando se les pone la invasiva y pese a bajar la presión de soporte generan volúmenes corrientes expirados elevados son aquellos que tienen más probabilidad de fallar. Y otra vez, cuando miramos si esto sucede tanto en enfermos con hipoxemia leve o moderada grave, lo que vemos es que el efecto se centra básicamente en aquellos enfermos con hipoxemia moderada grave. En este punto también es importante recalcar la importancia del nivel de PIB. Esto es en enfermos ventilados, pero lo que sí sabemos es que si la PIB consigue reclutar el pulmón y ejerce un efecto mecánico positivo, el esfuerzo que requiere el enfermo para hacer entrar el mismo aire dentro del pulmón es menor porque las características mecánicas del pulmón han mejorado y por lo tanto hará falta determinar qué nivel de PIB necesita nuestro enfermo, porque si es reclutador, y vamos a llamarlo así para que todos nos entendamos, pues probablemente necesite niveles de PIBs más altas para así disminuir el esfuerzo inspiratorio y hacer más factible el éxito del soporte respiratorio no invasivo. En este mismo estudio compararon dos niveles de PIB y como ven algunos enfermos pues con PIBs más altas conseguían disminuir el volumen, disminuían el esfuerzo inspiratorio y mejoraban la presión transpulmonar. Y esto además tenía un efecto inflamatorio asociado en niveles de baja PIB. Todas estas secciones amarillas que ven en el último de los pulmones corresponden a zonas claramente inflamadas. Por último, también es importante el subfenotipo de enfermo al que nos enfrentamos. Esto es un análisis secundario que hicimos con una cohorte de pacientes muy bien fenotipada a nivel inflamatorio, de pacientes con infiltrados bilaterales de insuficiencia respiratoria, PAF inferior a 300, tratados con alto flujo, en el que pudimos dividir en dos clústeres distintos, uno con alto nivel de inflamación, medimos IL-33, ST2, IL-6, marcadores de lesión epitelial, marcadores endotelial, marcadores de lesión epitelial como el RAGE y el SPD y también IL-8. Y lo que vimos es que podíamos definir bien estos dos fenotipos a nivel biológico, pero no los podíamos definir a pie de cama a nivel clínico porque eran prácticamente idénticos. Es decir, no había ninguna de las variables, la etiología, el SOFA, la PAFI, la FIO2, el flujo, la frecuencia respiratoria, que fuera diferente entre unos y otros. Lo que pasa es que estos enfermos tenían diferencias muy marcadas en cuanto al outcome. Los enfermos con el fenotipo hiperinflamatorio necesitaban ser intubados prácticamente más del 50%, mientras que los otros tenían un 30% de necesidad de intubación. Y la mortalidad era francamente distinta, del 60, casi el 10% en el fenotipo hipoinflamatorio, mientras que el fenotipo hiperinflamatorio prácticamente llegaba al 50%. Es decir, que la actividad Un minuto, Oriol. Sí, acabo ya, Luis. La actividad biológica que se genera subyacente a todas estas alteraciones mecánicas también es importante para contribuir a la progresión de la lesión. En resumen, hay infinidad de parámetros que podemos monitorizar para intentar identificar de la manera más precoz posible a aquellos enfermos que van a fallar con soporte respiratorio no invasivo, con el objetivo de minimizar
de mejorar los outcomes y minimizar las complicaciones, desde variables respiratorias a biomarcadores circulantes o incluso a scores que integran varios parámetros. Probablemente tengamos que diseñar algún estudio que compare una estrategia de early intubation versus late intubation con una estrategia early en el que los thresholds para determinar la intubación sean más estrechos y menos permisivos, y quizás con una de late intubation que contemple el uso de ventilación no invasiva. Esto es algo que nos tenemos que pensar y que probablemente hacer. Y finalizaré con las 3 conclusiones del paper de Kevin Lee. No son mías, yo participé en el paper, pero son básicamente suyas y de Chris Yarnell y Iwan Goliger, y creo que resumen muy bien lo que hemos estado hablando. Hay múltiples parámetros fisiológicos, biomarcadores o scores que han demostrado que pueden ser válidos para identificar estos pacientes, pero necesitamos establecer, validar estos triggers clínicos para así poder guiar el proceso de la intubación con el objetivo, como les decía, de minimizar el riesgo de la ventilación mecánica e identificar a aquellos enfermos que realmente se benefician de una intubación precoz y así mejorar sus resultados. Muchas gracias y estaré encantado de Gracias. contestar cualquier pregunta que pueda haber. Gracias, Oriol. Tenemos tiempo para una pregunta de la audiencia. No sé si en el chat hay alguna. Veo que no, si no, la voy a hacer yo. Am, Oriol, a mí me parece, vamos, muy bueno y fantástico y además muy útil que estéis investigando los criterios de intubación, porque para extubar tenemos, vamos, muchísimos trabajos científicos, etcétera, pero no para intubar. Mi pregunta quizá no tenga mucho sentido, ¿no? Pero ¿cómo ha habido tanta controversia en el COVID cuando intubar, no intubar y todas estas cosas? Y viendo tu presentación, entonces, ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece que en el COVID era la mejor opción? En base a todo lo que habéis visto ahora, estos trabajos recientes y la última revisión. Y después iré a la pregunta del chat, ¿eh? Adelante, si me contestas esto, permitiré otra. Yo creo que mi visión está un poco sesgada, por el hecho de que quizás solo tenga en mente aquellos enfermos que nos comentaban de otros hospitales, por ejemplo, o que nos comentaban de planta. Ah, Creo que cuanto más rápido fuimos en la intubación, mejor fueron los enfermos, y esto Adrián quizá lo pueda confirmar con la base Ciberes UCI COVID. Creo que hay bastantes datos de enfermos con COVID relacionando la intubación precoz, que no quiere decir antes de cumplir los criterios, sino una vez se cumplen los criterios. Lo que sabíamos es que cuando, por el motivo logístico que sea, ese enfermo estaba en planta o nos avisaban más tarde o se pasaba 5 días con una invasiva, en el momento de la intubación era intubación prono y prácticamente soporte extracorpóreo, como una concatenación de hechos inevitable porque el pulmón ya estaba hecho una piedra. Entonces, podemos discutir cuándo es el momento, pero, o sea, podemos discutir si el criterio puede ser 100 o 80 de PAFI para considerar la intubación más una frecuencia respiratoria de 30 o 35, y ahí sí que habrá una zona gris, pero lo que no podemos discutir es que un enfermo, porque tenga una PAFI de 60 y tenga una frecuencia respiratoria de 35 y diga que no se ahoga, no se tenga que intubar, porque esto sí que hemos visto que produce daño en el pulmón, aunque él no tenga la sensación de estar generando este daño. Gracias, Oriol. Tengo una pregunta muy rápida. 5 segundos de respuesta. ¿Cuándo intubar a un paciente con EPOC grave que no responde a autoflujo, que no eleva CO2, más bien se mantiene hiperinflado y con hipoxemia? Pero el motivo de la, de La la pregunta es cuándo intubar a este o si con hay el que mismo, intubar con a el este. mismo, con el mismo criterio que un paciente hipoxémico no EPOC. Es decir, eh, si el motivo de ingreso no es una exacerbación del EPOC, tienen los mismos criterios que un enfermo hipoxémico que no tiene el EPOC. Muchas gracias. Oriol, fantástica conferencia. Te agradezco mucho tu disposición y pasamos a la siguiente. El doctor Gracias. Roldán.
el doctor, si quieres, ya de Perú, nos va a hablar de un tema que es muy importante, que es, a ver si lo tengo aquí, el título exacto, que es, bueno, la semiposición y el prono en estos pacientes con distrés. Tengo que, a ver si lo veo bien. Y si no, exactamente. El prono lateral secuencial, bueno, la posición de decúbito, de decúbito lateral secuencial como una nueva forma de, en este caso, de maniobra de reclutamiento, un trabajo recientemente publicado con autores internacionales y además nos irá las recomendaciones clínicas. Rollín, muchas gracias, Rollín, bueno, por participar en este Gang Day que hemos organizado y adelante. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, doctor Blanche. Siempre es un gusto volverlo a ver, escuchar. Saludo a todos los participantes en este tan maravilloso evento y gracias por permitirnos compartir nuestra pequeña experiencia en el uso del posicionamiento lateral como una maniobra de reclutamiento. Maximiza la pantalla, por favor. Para maximizar la pantalla. Un segundo, por favor. Aquí lo tengo maximizado, profesor. Pues ¿No dale se otra logra ver? vez, a ver, dale otra vez. A ver. Bueno, lo vemos bien, ¿eh? Si A no ver, puedes, vale, ahí. adelante, adelante, sigue. Sigue, Rollín. Ningún Ok. problema. La audiencia lo ve perfecto. Ok, entonces algunos fundamentos teóricos importantes. Podríamos definir el reclutamiento como la apertura de unidades alveolares forzadas por un incremento en la presión transpulmonar. A su vez, nosotros conocemos que la presión transpulmonar es igual a la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y basados en esta ecuación, yo podría aumentar la presión transpulmonar, incrementando la presión alveolar, clásicamente mediante el uso de la presión, un aumento de presión de las vías aéreas, como cuando usamos una inflación sostenida como el CPAP 40 por 40, por ejemplo, o con incrementos progresivos de la PIP y de la presión inspiratoria. Pero también podríamos aumentar la presión transpulmonar, disminuyendo la presión pleural. Esto mediante cambios posturales. Y aquí los dos ejemplos típicos son la posición prona, ampliamente conocida, y el posicionamiento lateral, que es esto último en lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Solo para entender mejor el concepto. Tenemos acá una tomografía, un corte axial de un tórax, para definir cómo funcionan los diferentes componentes de la presión transpulmonar, es decir, la presión alveolar y la presión pleural. La presión alveolar siempre es la misma en las diferentes regiones pulmonares. Sin embargo, la presión pleural va a depender básicamente de la gravedad y del diámetro del eje gravitacional. En la posición supina sería el diámetro antero-posterior. De esta manera se genera una presión pleural menor en las zonas no dependientes, gravitacionalmente hablando, y mayor en las zonas dependientes. Por lo tanto, va a haber una presión transpulmonar que va a ser mayor en las zonas no dependientes y menor en las zonas, mayor en las zonas no dependientes y menor en las zonas dependientes. Muy bien. ¿Cómo aplicamos eso del posicionamiento lateral? En este ejemplo ahora tenemos al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo con un ángulo de 30 grados. Y aquí lo que vemos es que el diámetro lateral... Rollín, una pregunta. ¿Estás pasando las diapositivas tú? Sí. Porque aquí no lo vemos que las pases. Opa, disculpe, Aquí, voy ¿en a... qué diapositiva estás tú? ¿En la 3, en la 4? Porque aquí no lo vemos. Vale, A ver, ahora sí, ahora la vemos. Adelante. lo logra ver ahí entonces. Sí, No sí, sé ahora qué estamos, pasa con ahora el lo vemos técnico hay bien. acá. Ahora lo Solo vemos para bien. recapitular entonces, yo aquí, alterando el eje gravitacional al colocar al paciente en posición lateral, hago que este eje sea mayor que el eje antero-posterior en su posición supina y por lo tanto altero la gradiente gravitacional y hago que la presión transpulmonar del pulmón que va hacia arriba en la región no dependiente sea menor. Por lo tanto, aplicando esta ecuación, la presión transpulmonar del pulmón que va hacia arriba
es mayor. Esto va a generar una presión que puede permitir aperturar los alvéolos que estaban colapsados en la región, en la posición supina. Muy bien. Entonces, eso es un poco el fundamento de lo que haríamos nosotros para reclutar al paciente. Muy bien. El otro punto importante que es fundamental es que debemos programar un nivel de PIB adecuado. Por dos razones. Para impedir que se colapse el pulmón que es colocado en la región dependiente cuando está el paciente en posición lateral. Y la segunda razón es para mantener el beneficio logrado de la maniobra de reclutamiento cuando lo colocamos al paciente en posición lateral, luego que ya lo retornamos a la posición supina. Entonces, este es un punto que todavía merece más investigación, pero es fundamental acá. Muy bien, basado en esto y en los tiempos del COVID, en donde había una gran carga de trabajo y a veces pronar a los pacientes en ambientes inadecuados con personal no entrenado y escaso era difícil, nosotros eh, testamos a una hipótesis. Nuestra hipótesis era que el posicionamiento lateral realizado de manera secuencial podría actuar como una maniobra de reclutamiento, ¿no? Siempre y cuando proporcionemos un nivel adecuado de PIB que mantenga los efectos benéficos. Entonces, nosotros hicimos un estudio en pacientes con COVID, con distrés moderado o severo por COVID, y evaluamos los efectos fisiológicos de esta estrategia. Enrolamos 15 pacientes, los colocamos, como ven acá en la gráfica, en una forma secuencial, supino lateral primero, dependiendo del lugar que estaba alterado, escogíamos iniciar esa secuencia con el pulmón hacia arriba, el más grave, luego retornamos a supino, poníamos en el lateral en el otro lado y luego el supino. Medíamos ahí, evaluábamos la mecánica respiratoria tanto global como regional, el intercambio gaseoso, veíamos la aireación mediante el uso de ultrasonido y la impedancia eléctrica y valorábamos también la tolerancia hemodinámica. En esta gráfica, no sé si da para ver en este video, espero que se logre ver acá, Se ve. el uso del ultrasonido, ¿no? Nosotros usábamos ultrasonido para valorar cómo se reaereaba el pulmón. Aquí, por ejemplo, cuando pasamos al paciente de posición supina a posición de decúbito derecho con el pulmón izquierdo hacia arriba, veíamos cómo se reaereaba el pulmón, aparecían algunas líneas B y estaba todo muy, muy bonito, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, permítame mostrar este caso clínico que ilustra mejor nuestro protocolo, ¿no? Aquí tenemos una secuencia en la parte superior, una secuencia de lateralización. Iniciamos con una posición supina. Cada paso duraba 30 minutos. Aquí, como el compromiso era mayor en el pulmón izquierdo, lo poníamos en decúbito lateral derecho, es decir, el pulmón izquierdo hacia arriba. Así empezábamos la secuencia. Retornábamos al supino, lo poníamos en el decúbito contrario, y luego retornamos en supino nuevamente. En la segunda fila tenemos acá un mapa de ventilación basado en la impedancia eléctrica. En la tercera fila vemos la variación de compliance. En verde es la ganancia de compliance en cada paso. Vean, acá tenemos varios criterios. En la primera parte tenemos la compliance medida por la tomografía de impedancia eléctrica que nos permite diferenciar la compliance de cada pulmón. En el caso basal, empezamos con una compliance derecha del pulmón derecho de 15 y una del pulmón izquierdo de 10. Hacemos la lateralización con el pulmón izquierdo hacia arriba, luego retornamos al supino y vemos que el pulmón izquierdo, que fue sometido a un aumento mayor en la presión transpulmonar durante la posición lateral, aumentó de 10 para 12. Volvemos a hacer la misma, en este caso con la lateralización del pulmón contrario, y vemos que el pulmón derecho subió de 15 para 17. Entonces, al final, secuencialmente hemos logrado incrementar la compliance de cada pulmón. Esto se traduce en la medida de la mecánica global. En el caso de la compliance del sistema respiratorio, aumentó de 25 a 30 y disminuyó la driving pressure de 12 para 10. Todo esto con una mejora en la oxigenación, en el índice PAFI, de 110 a casi 170. Un poco esa es la racionalidad de lo que hacíamos en este protocolo. Otra cosa interesante que mostramos midiendo la tomografía de impedancia eléctrica es que hubo una redistribución en la aireación, en la capacidad residual funcional o en expiratory lung volume, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, disminuía esa aireación de las regiones ventrales o no dependientes expuestas a una mayor sobredistensión y aumentaba en las regiones dorsales o dependientes
sinónimo, o lo cual sugería que hubiera un reclutamiento de esas zonas. Y todo eso se acompañaba de una mejora en la compliance global y regional, tanto de la zona anterior como de la zona posterior. Nosotros también documentamos mediante ultrasonido, usamos dos scores, el US score y el consolidation score, que los pacientes mejoraron la aireación pulmonar basado en este método, comparando el inicio, el supino 1, con el final, el supino 3. Solamente de los 15 pacientes, hubo uno de ellos, el cual no respondió a las maniobras. O mejor dicho, no mantuvo el efecto, la ganancia en la aireación producto de la maniobra de reclutamiento postural. Finalmente, y para resumir los resultados de nuestro estudio, vemos aquí que básicamente en esta secuencia de la aterrización, ¿no? Se mejoró la mecánica respiratoria global y regional, el intercambio gaseoso, hubo una redistribución de la aireación de las zonas ventrales a las zonas dorsales con una con una disminución de las consolidaciones medidas por el ultrasonido. Lo interesante tal vez de esta técnica es que todo eso se logró sin incrementar la presión de vía aérea, como sucede en una maniobra de reclutamiento clásico. Y también lo que vimos, que hubo una muy buena tolerancia en términos de hemodinámica y de estabilidad del intercambio gaseoso. Sin embargo, un mensaje final acá, para acabar, no sé si da para ver, permítanme, el- desgraciadamente, déjenme ver por favor si ojalá. ¿Están viendo acá el video? A la izquierda, yo No, tengo el inicio de nuestra secuencia de lateralización. Grandes consolidaciones en las zonas posteriores. Ahora yo lateralizo al paciente en decúbito lateral izquierdo con el pulmón derecho hacia arriba. Espero que logren ver el video y logramos un aumento en la aireación de esa zona posterior derecha. No se ve. Claro. Es- eh, no se abre. No te preocupes, sigue. Ahora, déjeme solamente, son las animaciones que desgraciadamente, pero yo voy a eliminar las animaciones solo para verlas acá. vale. Muy bien. No va a rodar como un video tal vez, pero aquí, solo para ejemplificar cuando lo vital que es programar un adecuado nivel de PIB. A la izquierda iniciamos la secuencia de lateralización, zonas extensas de colapso en las regiones posteriores, zonas 6 derecha e izquierda. Aquí primero lateralizamos hacia el lado izquierdo, perdón, decúbito lateral izquierdo con el pulmón derecho hacia arriba y logramos que se reairee la zona, no totalmente, pero se reairee la zona dorsal 6 derecha. Sin embargo, cuando lo regresamos al paciente a la posición supina, todo lo que se ganó se perdió. Nuevamente hay una extensa zona de consolidación. Ahora hacemos lo contrario, lo lateralizamos hacia el lado derecho, es decir, con el pulmón izquierdo hacia arriba, y logramos ver que nuevamente se reaerea, o sea, funciona como una maniobra de reclutamiento. Logramos aperturar unidades alveolares colapsadas. Sin embargo, cuando retornamos nuevamente al supino, todo se pierde. Entonces, por eso decíamos que es fundamental, y esto es todavía motivo que merita mayores estudios, que el PIB programado es fundamental para el éxito de esta manera. Nosotros en este estudio utilizamos el Recruitment to Inflation Ratio propuesto por el profesor Brochard, y básicamente de forma arbitraria, por hacerlo muy simple, aquellos que tenían un alto índice o potencial de reclutabilidad, le programábamos una PIB de 15, y aquellos que tenían un bajo potencial le poníamos una PIB de 12. Esto funcionó en Un casi minuto, todos los Ronin. pacientes, con excepción de uno. Sí, finalmente, solo para ya el mensaje final, tenemos acá que esta es una técnica interesante, pero que aún está en una cuestión muy preliminar y muy incipiente. Debemos tener en cuenta que si bien tenemos algunos resultados alentadores, tenemos que llevar en cuenta algunas cosas. Tenemos todavía que estudiar mucho cuál es el nivel de PIB óptimo a aplicar durante esta técnica. La duración de la maniobra, nosotros solamente lo hicimos por 30 minutos, una cuestión fisiológica. Probablemente puede requerir un poco más, un poco menos, va a depender mucho del paciente y de la duración de los beneficios observados, ¿no? Entonces, por todo esto debemos tener precaución al momento de querer extrapolar estos resultados
en la población general, ¿no? Básicamente eso, profesor. Gracias. Magnífica charla, Roger, magnífica charla. Desde luego, es introducir una nueva técnica sencilla, vamos, que produce seguro, seguro, seguro poquísimo daño al paciente, que probablemente la estamos usando cuando los cambios posicionales de enfermería sin darnos cuenta y que puede añadir. Yo ruego al público que se piense preguntas y pasaremos después a hacer las preguntas tanto al doctor Roldán como al doctor Cecato. Para mí también es un placer introducir ahora a Adrián Cecato, neumólogo, que nos va a hablar un poco de algo pasado, pero que todos tenemos muy presente, que es que hemos aprendido vamos, de COVID a partir de los datos de la CiberES UCI COVID, de la base CiberES UCI COVID. Adrián, cuando quieras y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la presentación y por la invitación a participar de este importante y lindo evento. Yo les hablaré sobre uno de los últimos papers que hemos publicado con los datos del CiberES COVID, que es cómo realizar el proceso de clustering o cómo va cambiando el proceso de clustering en el distrés, en este caso secundario a COVID, a lo largo de los días. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. Y como saben, varias estrategias o tratamientos han fallado en probar eficacia en el distrés respiratorio, y probablemente esto sea porque tratar todos los pacientes iguales es un error, ¿no? Entonces, esta estrategia de una talla para todos no ha funcionado. Con lo cual, lo que ahora se propone, ¿no?, es la medicina personalizada. Y esta medicina personalizada debemos saber cómo elegir los pacientes para personalizar. El distrés es una condición heterogénea. Sabemos que distintas enfermedades lo pueden causar, infecciosas, inflamatorias, ¿sí? Puede ser por daño directo o indirecto. Incluso se puede agrupar a los pacientes de acuerdo al grado de hipoxemia o a distintos estadios histológicos que están descritos en el distrés. Aquí podemos ver cómo se han formulado dos endotipos en base a las signatures genómicas en los pacientes con sepsis y neumonía comunitaria, ¿sí?, que es la causa principal del distrés, con lo cual podemos ver que el endotipo 1 tiene una inmunosupresión relativa, en la cual podemos ver tolerancias a las endotoxinas, que las células T están exhaustas, que hay un down regulation del complejo mayor de histocompatibilidad. Y en el endotipo 2, ¿no?, que son pacientes con una relativa inmunocompetencia, ¿no?, que hay un upregulation de este complejo mayor de histocompatibilidad con una función inmune mejorada y un mayor clearance bacteriano. Aquí debajo podemos ver las dos curvas de mortalidad, tanto en la cohorte en la cual se describió estos endotipos y en los cuales se validaron, en los que vemos que el endotipo 1 tiene mayor mortalidad o menor probabilidad de sobrevida. Caroline Calfi describió dos subfenotipos basados en la inflamación, en parámetros inflamatorios, ¿sí?, y los ha llamado subfenotipos hiperinflamatorios o hipoinflamatorios. Los hipoinflamatorios los podemos ver aquí, son los que tienen menores niveles de IL-6, IL-8 o el receptor TNF y también proteína 6. Por el contrario, un bicarbonato alto. Y el hiperinflamatorio tiene un alto nivel de IL-6, IL-8, TNF receptor y la proteína C, ¿no? Lo opuesto es los pacientes con hiperinflamación. Y estos pacientes hiperinflamados sabemos que tienen mayor mortalidad y menor días de ventilación, libres de ventilación mecánica. La identificación de estas subpoblaciones podrían permitirnos
could allow a prognostic enrichment. In other words, to better choose those patients that we're going to treat with different treatments. And this is a post hoc analysis of a clinical trial that was conducted assessing the efficacy of sympathicine in patients with distress. And we can see that at 90 días no hay diferencias significativas entre los brazos, placebo o tratamiento en los pacientes que tenían un subfenotipo hipoinflamatorio. Pero en aquellos que tenían un fenotipo hiperinflamatorio hay una diferencia significativa entre el placebo y el tratamiento, con lo cual lo que podemos ver es que la eficacia de la simvastatina estaría en aquellos pacientes hiperinflamados. Este mismo tipo de análisis se ha realizado también con los altos niveles de PIB y también se ha visto que diferencias entre el subfenotipo hiper e hipoinflamatorio para el manejo de los fluidos. Este mismo grupo durante el COVID realizó el mismo tipo de análisis, que es un análisis de clases latentes, para describir estos dos subfenotipos, y lo que encontró es que los resultados que tenían eran similares, pero con algunas diferencias, y los llamó para el distrés relacionado con el COVID clase 1 o clase 2, ¿sí? Y lo que vemos es que hay cierto overlap entre estos distintos subfenotipos, pero que no son completamente iguales. Y nuevamente, ¿no? ¿Para qué nos sirve separar estos subfenotipos? Bueno, lo que vieron, ¿sí? Es que tanto los que tenían clase 2, que recordemos la diapo anterior, y también el subfenotipo hiperinflamatorio tenía mayor respuesta a lo que es los corticoides, ¿sí? Lo que suena lógico, y es en estos pacientes donde había una diferencia significativa. Por el contrario, en aquellos hipoinflamatorios o en la clase 1, teníamos mayor mortalidad en los pacientes que recibían corticoides y menor en los que no lo recibían. También había diferencias en lo que era la carga viral, ¿sí? En los pacientes que tenían, que morían, había una mayor carga viral en los que tenían un fenotipo hipoinflamatorio. Por el contrario, las diferencias entre los pacientes que morían o no en el fenotipo hiperinflamatorio no estaba dado por los niveles no había diferencias en los niveles de la carga viral, ¿sí? Y una de las preguntas que surge con el clustering es ¿en qué momento realizamos el clustering? ¿Sí? Si realizamos una medición de cualquier mediador inflamatorio, en la curva que presentan los pacientes con distrés o pacientes también con otras enfermedades críticas, si tenemos una sola medida y nos plantamos aquí, no sabemos si este paciente puede estar en una fase en la cual eleva los marcadores inflamatorios o por el contrario están disminuyendo. Con lo cual, si estuviera elevando los marcadores inflamatorios, nos podríamos plantear una terapia antiinflamatoria, pero si ya están disminuyendo, no tendría tanto sentido esta terapia, ¿sí? Con lo cual, hay algunos estudios que se plantearon evaluar la trayectoria de los subfenotipos a lo largo del tiempo, ¿sí? En este estudio de Michael Lu, lo que podemos ver es que, de acuerdo a los distintos soportes respiratorios, el fenotipo hiperinflamatorio estaba presente en aquellos pacientes que recibían ventilación mecánica invasiva y menos en aquellos que recibían ventilación no invasiva o oxigenación extracorpórea, pero lo que fue más interesante, y debemos recalcar que es una N baja, es que los pacientes que estaban en el grupo hiperinflamatorio al día 1 podían cambiar tanto al día 5 como al día 10. Y aquellos, aunque una menor proporción, que estaban hipoinflamados podían pasar a estar hiperinflamados, ¿sí? Y el pronóstico en estos pacientes cambiaba de acuerdo a si resolvían la inflamación y se convertían en hipoinflamatorio o si persistían o por el contrario emergían como hiperinflamatorios.
El grupo de Liebe-Bos en Ámsterdam analizó 3 cohortes con un approach similar, nuevamente, realizar subfenotipos, también con clases latentes, pero a través de un estudio longitudinal, o sea, con datos de varios días, ¿sí? Un approach distinto a los que veníamos viendo. Y lo que ellos pudieron encontrar, no pudieron encontrar subfenotipos con solo un análisis a nivel un cross-sectional, pero sí a nivel longitudinal. Y describen 2 subfenotipos. Y como podemos ver aquí, son todos parámetros respiratorios. Los que marcaban una mayor diferencia eran el driving pressure, el ventilatory ratio, la ventilación minuto y la mechanical power, ¿sí? A nivel de todos los días. Sin embargo, claro, a nivel basal era donde menos diferencias se podían encontrar. Y estos subfenotipos, ¿sí? Que es tanto el 1, que es el verde, o el rojo, que es el 2, seguían la trayectoria tanto de la mechanical power como del ventilatory ratio. Y por el contrario, no seguían las trayectorias de lo que es la relación presión alveolar de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno o la compliance respiratoria. Con todo esto, nosotros decidimos ir a mirar en la base de datos de la corte de Ciberesus y COVID y nos preguntamos o nos planteamos evaluar cómo podían cambiar los clústeres de los pacientes usando datos al ingreso, al inicio de la ventilación mecánica o al día 3. Y si esto impactaba en el pronóstico de los pacientes acorde a la evolución, si cambiaban o no de clúster. El estudio Ciberesus y COVID fue un estudio, uno de los estudios más grandes que se ha realizado aquí en España en base al COVID. Fue multicéntrico, con más de 50 UCIs. Fue prospectivo, aunque los datos de la primera ola sí que se recogieron en forma retrospectiva. Y a nivel de lo que fue el análisis estadístico, nosotros agrupamos los pacientes con un clúster tipo mix. O sea, usamos datos tanto continuos como categóricos, porque creíamos que era importante también tener algunos datos categóricos como eran las comorbilidades que con datos continuos no se puede utilizar. Y el método utilizado es el K-Prototypes. De 6.200 pacientes que incluyen en la base de datos, la principal causa de exclusión fue que no habían recibido ventilación mecánica o que no cumplían los criterios de distrés, y pudimos incluir datos de 3.743 pacientes a nivel basal y 3.643 pacientes, o sea, solo tuvimos 100 pacientes que se han perdido entre lo que es el día del ingreso, el día de la intubación y el día 3. En estos gráficos lo que podemos ver es cómo ha sido el clustering a nivel basal y lo que fue a nivel del día 3. Podemos observar que las variables que eran más diferentes entre los clústeres eran la edad, la glucosa, la creatinina, el ventilatory ratio, la PIP y algunos marcadores ya como la proteína C reactiva o la LDH. Y del otro lado vemos la temperatura, la presión arterial media, la relación presión alveolar de oxígeno, arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, el bicarbonato sérico y el pH. Y a nivel de lo que eran las comorbilidades, vemos lo que es la hipertensión, la diabetes o la obesidad, ¿sí? Que es lo que hemos visto descrito en otras bases de datos también a nivel de que eran los pacientes que tenían peor pronóstico, ¿sí? Y también, obviamente, lo que es la presencia de shock séptico, la necesidad de vasopresores. Al nivel 3, al día 3 vemos que cambiaban la importancia algunas variables, siendo la ventilatory ratio la que marcaba más diferencias entre los dos grupos, la presión pico, la creatinina, la edad, la PIP y la proteína C reactiva. Y de este lado ya nos encontramos nuevamente la presión arterial media, la albúmina, el recuento de plaquetas, lo que era
la oxigenación y el pH. Y vemos que las comorbilidades pierden el peso que tenían previamente. Con lo cual, lo que vemos es que es distinto el proceso de clusterings entre un día y el otro. ¿Y qué pasa cuando íbamos a ver lo que nos predecían estos clústeres? Vemos que tanto al día 1 como al día 2 nos predicen bien lo que es la mortalidad, siendo significativa en ambos momentos para ambas curvas, las curvas de la probabilidad de sobrevida, siendo un poco mejor esta predicción en los clústeres realizados al día 3. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con aquellos pacientes que cambiaban de clúster? Los que teníamos primero en un clúster 1 y pasaban al clúster 2, casi emparejaban la mortalidad de aquellos que permanecían en el clúster 2 y por el contrario, los que estaban en el clúster 1 eran los que tenían el mejor pronóstico y luego los que tenían, los que cambiaban del clúster 2 al clúster 1, o sea que mejoraban los parámetros tanto inflamatorios como de evolución. ¿Sí? Aquí vemos un poquito más en forma gráfica la cantidad de pacientes que pasaban de un grupo al otro. Vemos que al día 1, 1.400 pacientes estaban en el clúster 1 y 2.300 en el clúster 2. ¿Sí? Que del clúster 2 al clúster 1 había 638 pacientes que cambiaban y 458 que iban del clúster 1 al clúster 2 y que la mortalidad estaba mayormente asociada al clúster 2, ¿sí? Y aquellos que venían del clúster 1 eran ligeramente menor. Entonces, la conclusión de este estudio es que durante los primeros días de distrés, los pacientes pueden ser agrupados en dos grupos y que este proceso puede cambiar de acuerdo a cómo continúa la evolución y que hay una gran mayoría de pacientes que permanecen en el mismo clúster, pero hay un 32% que cambia y que pueden ser recategorizados en un clúster distinto y que esto impacta significativamente en el pronóstico de los pacientes. Estos fueron algunos estudios que se han publicado después de nuestro estudio. Lo que muestra son los subfenotipos, tanto a la admisión en UCI como al alta de la UCI, y vemos que hay una proporción de pacientes menor, pero sí que hay una proporción de pacientes que permanece como hiperinflamados, y que la gran mayoría mejora. De los que estaban en un parámetro hiperinflamatorio al ingreso, mejoran y pasan a estar hipoinflamados al alta de la UCI, y que aquellos que estaban en un subfenotipo a la admisión de la UCI hipoinflamados, solo una mínima parte, que era un 0,5%, pasaban a estar hiperinflamados, pero la mayoría se mantenía en el subfenotipo hipoinflamatorio. Y en cuanto a lo que es la resolución o persistencia Un minuto. del distrés respiratorio, gracias, ya estamos terminando. Lo que vemos es que aquellos que persistían con un distrés persistente, presentaban, ¿no?, un 49%, un número más importante de aquellos que eran rápidamente respondedores, un subfenotipo hiperinflamatorio, con lo cual no solo categorizar los pacientes en hiper o hipoinflamatorio nos permite no solo ver la mortalidad, sino cómo van a evolucionar con este distrés. 30 segundos, este es un análisis con datos a nivel longitudinal, y lo que vemos es, usando lo que es la compliance respiratoria y el SOFA, que aquellos pacientes que persisten con un SOFA alto tienen una mayor mortalidad, o sea, una menor probabilidad de sobrevida, y por el contrario, los que mejoran el SOFA, ¿sí?, son los que tienen una mayor probabilidad de sobrevida. Y por último, las conclusiones de esta charla a nivel de lo que son los subfenotipos. Yo creo que los subfenotipos representan un gran avance en lo que es la medicina personalizada,
que aún el proceso de clustering y cómo identificar estos subfenotipos, tenemos que tener en cuenta que los cambios son dinámicos y que pueden cambiar rápidamente, sobre todo en estas patologías, ¿no? Las patologías críticas como pueden ser la sepsis o el distrés respiratorio, que creo que hay que conducir análisis longitudinales con medidas que sean fáciles de realizar a pie de cama y principalmente si las variables pueden ser estables, ¿no? Porque esto es lo otro, tener en cuenta lo que son las vidas medias de las citoquinas que podemos medir. Por último, agradecer nuevamente por la invitación a la charla, agradecer, este es el equipo de investigación de aquí del Partaulí y también a todos los que han participado de la Corte Cibresus y COVID, al CIBER que ha permitido realizar este estudio que ha sido uno de los más importantes a nivel del COVID, al IP que fue el profesor Torres y bueno, contento de poder responder las preguntas que tengan. Muchas gracias. Adrián, ya puedes dejar de compartir. Adrián, so you can stop sharing. And I have many questions that have been. Pero solamente tenemos 3 o 4 minutos. Por lo tanto, yo ruego respuestas muy, muy rápidas. Empezaré, pues, con una pregunta, doctor Roldán, una pregunta que voy a resumir un poco. ¿Por qué usó las posiciones laterales si el prono es muy efectivo? Y esto liga un poco con mantener al paciente sentado, si no produciría efectos similares. ¿Rolín? Gracias por la pregunta. Bueno, en el contexto de la pandemia, Perú fue uno de los países más golpeados y desgraciadamente colocar al paciente en posición prona, a veces con sesiones prolongadas, no estaba exento de riesgos, sobre todo porque no había lugares adecuados, el personal también era inadecuado. Y yo creo que hay un sesgo en cuanto a al reporte de los efectos colaterales del prono, sobre todo extubaciones, obstrucciones del tubo e incluso complicaciones hemodinámicas. En ese contexto nosotros comenzamos a explorar esta estrategia y bueno, con resultados interesantes, ¿no? No quiere decir que vaya a reemplazar el prono, ese no es el mensaje del estudio, para nada, pero creo que es una alternativa interesante en algunos pacientes. Con respecto a la posición sentado, eso ahí es otra historia, ¿no? Usarlo como medida de reclutamiento no es tanto así. Tal vez tenga utilidad en pacientes obesos, en pacientes que queramos ventilarlos en la fase de destete, pero como una manera de reclutamiento no tanto así, ¿no? De hecho, incrementa la sobredistensión de las regiones más dependientes o no dependientes gravitacionalmente. Muy bien. Adrián, tengo una pregunta para ti. De todo esto que nos has dicho, ¿son de acceso fácil todos estos marcadores de subfenotipos para todo el mundo? ¿O qué recomendarías tú cuando este paciente ingresa? Una pregunta que tengo aquí. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Facilitaría mucho las cosas si esto tuviéramos un point of care. ¿Cuán lejos estamos de eso? Bueno, aún estamos lejos de poder categorizar estos pacientes fácilmente. Como dije, hay varios métodos a nivel estadístico para poder realizarlo, no son todos iguales, pero incluso como veíamos, ¿no? A nivel de distintas patologías puede cambiar este proceso de clustering. Creo que aún estamos lejos. Otro punto, como decía, es a tener en cuenta es que los biomarcadores no son estables y que pueden variar muy rápidamente en el tiempo, con lo cual muchas veces si nos tarda, ¿no? ese resultado, quizás estemos mirando un proceso que ya ha sido 4 o 5 horas más tarde y ya esa vida media de ese biomarcador ya ha pasado y ya no tenemos la misma situación, con lo cual aún creo que nos queda mucho camino por recorrer. Sí que creo que la descripción de estos subfenotipos es un paso adelante, que la medicina personalizada es el mejor approach para los pacientes con enfermedades críticas, pero aún todavía estamos lejos de poder llevar esto a pie de cama. Muchas gracias. No hay tiempo para más preguntas, pero yo deseo agradecer a los ponentes. Yo creo que ha sido una sesión clínicamente muy útil que va a aportar respuestas a muchos clínicos que tienen problemas a pie de cama
con este tipo de pacientes. Aprovecho a toda la audiencia, agradecer que estáis ahí. Las sesiones serán grabadas, las podréis ver, tendréis acceso a las preguntas, etcétera. Por lo tanto, nada más. Muchísimas gracias y os espero a todos en la sesión de ARDS el año próximo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.